Hola amigos, ¿cómo vamos? Bienvenidos al podcast de Meli y Shana. En este episodio, bueno, es un episodio muy especial porque tenemos invitado. Tenemos acá a José Yousif, psicólogo y profesor, muy orientado al tema de el trauma, de la sexualidad, también es cocinero alquímico y bueno, una persona bastante creativa en su hacer y también en su pensar y en su exponer ideas que siempre como que hace replantear los puntos de vista y cómo miramos las cosas. Amiga Meli, bienvenida también. Amiga, gracias, gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar este episodio hablando del tema de lo tabú, que es algo que me llama mucho la atención de, de todos los temas que trata, José, porque siempre estás como en esos terrenos oscuros, esos terrenos dudosos, ¿no? Como en esos terrenos de lo que nadie quiere hablar, de lo que incomoda. Y me llama mucho la atención de dónde viene ese interés de hablar de lo que nadie quiere hablar. Sabes que yo no lo veo. Primero, muchas gracias por estar aquí. Yo soy fan del podcast de Mel y Shana. Yo la sigo desde que empezaron. Gracias. Y desde que la empezaron la sigo. Entonces me encanta estar acá. Y sabes que yo no siento tanto que lo que yo hable siempre es tabú. Por ejemplo, a mí uno de de los primeros temas tabú que me interesaron, que estoy pensando ahorita, fue todo el tema del canibalismo. Como que a mí la idea me parecía divertidísimo. Como que como concepto Hannibal Lecter me llamaba mucho la atención, estas historias del vuelo de los Andes, se tuvieron que comer entre ellos, a mí era algo que me parecía como, me daba mucha curiosidad. Entonces cuando yo me metí a leer de eso, yo quería hablarlo con la gente y sí recuerdo que era como un primer impacto, eh, comentarios irreverentes míos, que sí con 15 años y si nos comemos a la gente y solucionamos de un solo golpe la pobreza, ¿sabes? Como comentarios de por qué nadie habla de esto. Pero para mí venía desde un lugar simplemente de tener el tema de conversación. Como por ejemplo, recuerdo uno de los primeros libros de canibalismo, era un libro que se llamaba El mito del canibalismo, que era un tipo que hablaba que en realidad el canibalismo era tan tabú y se hablaba tan poco y era tan prohibido que solo tenemos historias de gente que era caníbal. Entonces, él dice que cuando los primeros conquistadores llegaron a América, y pues entre las tribus indígenas había mucho conflicto. Entonces era, mira, ¿y ustedes son caníbales aquí? Nosotros, no, los que están del otro lado de la orilla, esos sí son caníbales, ustedes deberían hacer algo al respecto. Y así empezaban los rumores de quiénes eran caníbales y quiénes no. Y más allá de ciertos casos particulares, como un asesino en serie venezolano que es caníbal, este El ejemplo de come los gente. Andes, el come gente, ¿Cómo es que Sí, se llamaba? ¿Lo recuerdas? ay, no, no, pero es el come gente que hacía pastelitos rellenos de gente. ok. Eh, Tremendo, ¿no? y Tremendo. sí, o más allá de otras en los Andes, como el canibalismo es algo que es considerado naturalmente tabú y de lo cual no se habla mucho. Hay muy pocas cosas, a pesar de que es un tema que desde el punto de vista del entretenimiento es muy bueno, pues. O sea, Hannibal, la película de esta Raw, que también va un poco de lo mismo. Ah, la viste, claro, es una película que trabaja con eso y no sé, como que para mí siempre uno descubre algo hablando de eso, porque uno no tiene ante eso respuestas tan prefabricadas. Como que si tú le preguntas a alguien de cualquier cosa, uno tiene dos, tres respuestas prefabricadas, pero realmente con las cosas tabú uno tiene una que es para defenderse. Entonces, si el planteamiento inicial es ya, oye, mira, y que el come gente tú, los pastelitos, ¿no? De que estarían rellenos, ya eso pone a la gente a hablar con algo que es un poco más original, que es un poco más... Pero yo nunca lo he sentido, ni cuando hablo de sadomasoquismo, ni cuando hablo de esas cosas, como... Y yo me molesto cuando me censura alguna red social y que, pero si yo solo estaba hablando de esto, o sea, es como que yo no me considero Claro, así que yo voy ahí diciéndole, sino es como las cosas que yo veo y hablo y que están generalmente en mi panorama un poco. claro, te entiendo. Lo que pasa es que también el primer acercamiento que yo tengo a tus clases es desde tu cátedra de poder y destructividad de la sexualidad, en la sexualidad,
que dabas en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, para mí era como también muy fascinante que un profesor universitario estuviera hablando de ciertos temas que, bueno, suelen ser como difíciles para la gente o difíciles de digerir. Sin embargo, siempre como que era un estilo muy ligero, muy reflexivo, muy divertido. Y yo no sé si, o sea, yo percibo lo tabú como por entrar en estos temas de la sexualidad, que ya per se, aunque esté demasiado reproducida por todo este tema como del porno y ahora los videos y la sobresexualización también de tantas cosas, al final sigue siendo un tema como muy íntimo y sigue siendo un tema del que, sí, que mueve muchas cosas, como que mueve mucho temas de la identidad, de a qué me inclino, qué me gusta y que muchas veces no es tan fácil como poner sobre la mesa. Lo que pasa es que, ojo, yo puedo estar equivocado con esto, porque yo leí Totem y Tabú de Freud muy joven, como para entenderlo, pero yo creo que tabús hay solo dos, que es, que es básicamente todo lo que está alrededor del Edipo. Es decir, solo hay dos tabús, el incesto y el parricidio. Es decir, tú no matas a tu Sí. familia ni tienes relaciones con tu familia. Y la razón por la cual esos son los dos tabús principales es porque si eso se normaliza o si eso se flexibiliza, mejor dicho, eso no va para ningún lado. Tipo, flexibilizar esas normas no le van a hacer bien a absolutamente nadie y por eso son tabú. Las cosas, fíjate que el canibalismo, la antropofagia, está en el límite, como que no necesariamente, es decir, moralmente está dentro de lo más incorrecto. Normal, casual, o sea, pues O que sea, son 3 empanaditas de humano, normal, lo normal, de acuerdo, sí. moralmente está haciendo lo más incorrecto, o por lo menos el sadomasoquismo, depende de la época, moralmente está en lo más incorrecto. Es decir, hay cosas que están moralmente incorrectas, pero que si se flexibilizan, realmente no. Oye, es que empezar hablando de canibalismo es muy difícil rescatarme, ¿no? Pero bueno, si se flexibilizan, realmente no pasa nada. El tabú es porque eso no se puede flexibilizar, o sea, no se puede normalizar el incesto o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por lo menos esto que tú hablas de la pornografía. En la pornografía se juega con el tabú incestuoso, pero eso es en lo más mainstream, ¿no? Así como en lo más mainstream en Star Wars se juega con que, bueno, Luke va a matar a su papá, ¿sabes? Como una cosa más así ese estilo, pero yo creo que solo hay dos tabús. Los demás es moralmente flexible. O como te digo, pues quizás para aligerar lo del sadomasoquismo, lo del canibalismo, yo me imagino que si atiendes a alguien de los Andes, que coño, que se comió a alguien, parte de la aproximación terapéutica con esta persona es, ¿sabes? No tratarlo igual que como el que es víctima de incesto o como el que ya maltrató y dañó a su familia, sino como que, perro, sí, tú estás en una situación para sobrevivir, ¿no? Y abrir ese espacio de conversación para que la cosa no, es decir, a mí no me interesa saber si a él le gustó o no le gustó, o si rico o no es rico, o si, ay, ¿qué se sintió? Pero o sea, ¿qué cosa tú quieres hablar de esto que no puedes hablar con más nadie, excepto con los sobrevivientes de esto? Eh, pero nuevamente, para mí el tema del incesto y el parricidio, eso es tabú. Lo demás es moralmente y flexible de acuerdo a la época. Yo ¿Okay? creo que hay algo lindo, pues desde nuestro campo astrológico, y es que todos estos temas tabús que hacen parte como el reino escorpiano. Escorpio es el signo que viene después de Libra, y en Libra es donde se construye la sociedad, ¿no? Como las normas morales y las cosas, como de donde nos tenemos que parar, ¿no? Entonces, donde construimos como la noción de lo bueno y lo malo, de lo que sí se hace y de lo que no se hace, donde construimos las leyes, donde estamos como sociedad. Pero parte de lo que nuestro campo tan hermoso siempre habla es que pues, a las cosas hay que destruirlas, ¿no? Y por eso viene como el signo de Escorpio después de Libra, también como a romper, y también que nos recuerda finalmente que nosotros somos como animales domesticados, finalmente, ¿no? Como que aprendimos desde que nacimos a obedecer un set de normas sociales en los que tenemos que establecernos, Libra, pero que también parte, o sea, como que allá debajo queda como todo eso que no encaja dentro pues, de lo que nos dijeron, y ahí es cuando nos quedamos todos perdidos, ¿no? Porque entonces, ¿qué hago yo? Yo
¿será que me voy a poner pesada? Pues pongamos pesados. A mí eso me intriga un montón, por ejemplo, las personas como pedófilas, ¿sí? Como, o sea, yo creo que hay un genuino algo ahí adentro y es tan tabú o es como tan grave que yo creo que una persona que de verdad sienta una atracción de ese nivel no tiene ni siquiera a dónde ir como, o debe ser muy difícil siquiera traerlo a la luz, ¿no? Como mirarlo de frente y abrazarlo, porque es que está muy por debajo, o sea, está tan castigado por lo que nos han dicho que eso no es, que se queda allá abajo rezagado en lo que nunca traemos a la luz o lo que está como prohibido. Em, Fíjate que eso que tú me hablas todavía para mí entra dentro de lo moralmente incorrecto. Por ejemplo, Ok. te voy respondiendo acá, primero con la primera imagen que se me dio lo que me decías. Una de las técnicas usuales de Genghis Khan, que era como este emperador mongol que conquistó gran parte del mundo y que básicamente destruyó a gran parte de la humanidad, eh, es que él agarraba miembros, brazos, cabezas, pies de sus víctimas y las catapultaba adentro de las ciudades mientras los bordeaba, como ir lanzándole su muerte. Para mí eso es moralmente peor que el canibalismo. Es decir, si tú me das a escoger entre qué prefiero que Gengis Khan agarre, haga un guiso de toda la gente, a que agarre los peces y me los lance de vuelta, como quizás yo agarro eso, pero fíjate que eso está dentro de lo moralmente incorrecto, es una técnica de guerra, ya no es una técnica de guerra aceptada, pero que, bueno, tenemos nuestras maneras que hemos ido adoptando a la moralidad ahorita. Por lo menos esto que tú me hablas de la pedofilia, fíjate que tampoco es tabú, pero sí es moralmente muy incorrecto. Ha cambiado de acuerdo a épocas, ha cambiado de acuerdo a culturas, de acuerdo a lugares. Eh, Legalmente nunca es tan rígido como moralmente, como que en Venezuela la edad de consentimiento es 14, en Japón hasta hace muy poco también era de 14, en gran parte de Latinoamérica suele estar alrededor de esas edades, pero a pesar de que eso no es así legalmente, sí hay como una persecución moral de aquellos que están buscando lo menor o de aquellos que están entrando ahí. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que si hay un lugar de sufrimiento que hasta que, no sé si tú has escuchado los chistes que hace Luis C.K. de los pedófilos. ¿Alguno ha escuchado los? Él No. tiene un No, par ni de idea. beats, él tiene un par de beats de los pedófilos, y el primero, el argumento es algo así como que tenemos que dejar de odiar a los pedófilos tanto, porque eso hace que cada vez que un pedófilo exista, ni siquiera puede pasar por un proceso legal. Y siempre hacen las cosas más horribles del mundo porque los odiamos demasiado. Entonces él dice, quizás si los odiáramos un poquito menos, pueda haber un proceso legal, no tenga que hacerlo con tantos niños, ni con tantos niños. Y hay otro beat donde habla sobre el chocolate. Él dice que a él le encanta el chocolate, pero que si el chocolate se convierte en algo por lo cual vas a ser perseguido, vas a ser rechazado entre los otros criminales, rechazado por tu familia, rechazado por la sociedad, él dice, yo dejo de comer chocolate. O sea, el twist del chiste es como que, perro, qué tan rico debe ser un niño como... Entonces, como para que Claro. a pesar de eso esté, ¿no? Entonces, si eso está ahí y es así, eh, oye, empezar a verlo como enfermedad, yo creo que sería un avance para que en realidad deje de pasar. Porque mientras siga tabú, algo que simplemente es moralmente incorrecto, porque aquí lo que perseguimos en otras partes del mundo, bueno, sí, claro que es abusivo, claro que es violento, sobre todo si lo entendemos como nosotros hemos entendido la vida, pero bueno, en algún lado pasa y una sociedad sobrevive y sobreviven las generaciones a pesar de eso, es decir, no es tabú. Em, bueno, parte yo he tenido experiencia atendiendo perpetradores, es decir, no solo yo he atendido víctimas de abuso, sino también he atendido a los que victimizan y generalmente son procesos difíciles, especialmente por la primera parte que es realmente esta persona me quiere escuchar. O sea, yo sé quién Mm. soy yo, porque todos saben quiénes son en la historia, todos saben qué hicieron. Es decir, no es que no hay conciencia de eso, pero bueno, si realmente para sanar y creemos en un proceso de rehabilitación hay que empezar a hablar de esto, como, bueno, está complejo, ¿no? Si lo seguimos metiendo en una cosa oscura, macabra, es decir, no nos tiene que gustar para nada. Y si tiene que estar penado en ciertos niveles, pero bueno, es una combinación entre la legalidad, la moralidad de época, las condiciones de cada caso por caso. Pero
sí es un terreno en el cual la gente creo que se escuda de lo tabú para no tener que hablar mucho de eso. Sí, yo justo estaba pensando en todo esto, pues cuando estaba pensando en este tema de lo tabú y también del trauma, hablando del arquetipo escorpiano, que es todo esto que estamos hablando de lo que queda en sombra, lo que no se quiere hablar, lo que es incómodo. Del otro lado está Tauro, que en Tauro se representa mucho a nivel de fisionomía, el habla y la escucha, ¿no? Está como del lado contrario. Entonces, yo me estaba preguntando muchísimo esto de, bueno, realmente es demasiado necesario como que estos temas o estas situaciones en tanto victimarios como víctimas, lo sanador que es realmente poner todo esto en palabras y sentirse escuchados. Y quería preguntarte eso, como realmente, no sé cómo formular la pregunta, pero es un poco como realmente cuál es el impacto o qué representa todo este tema de la escucha y el habla frente al trauma o frente a lo tabú. Es que puede, cuando uno habla de las cosas, uno puede empezar a construir historias de lo que pasó y uno puede empezar a ocupar lugar en esa historia. Entonces, cuando uno vivió en su vida eventos que, bueno, sobrevivientes de incesto, sobrevivientes de mucha violencia familiar, sobrevivientes de cosas de ese estilo, como esas historias son tabú y nadie realmente las quiere escuchar, y no es que ellos las pueden hablar libremente con la mayoría de sus amigos, o por lo menos sin que alguien salte a adelantar de cómo es esa historia. Ah, sé que esto es esto. El poder encontrar un espacio para hablar de eso, básicamente es un espacio para uno construir la historia de su vida y así cuando uno hable con los demás, uno pueda tener ya cierto piso desde el lugar del cual uno habla. Porque, bueno, uno tiene historias o maneras en las que uno se cuenta su vida y si uno considera que gran parte de su vida es oscura o es tabú o es horrible y que eso solo es culpa o viene desde uno, bueno, uno no habla con nadie, uno no conecta con nadie, uno no siente que merece nada, uno está aislado y eso empieza a desarrollar síntomas que, bueno, entendemos de que hay un trauma o hay algo muy, muy duro de fondo. Entonces yo creo que la parte de la historia es muy importante, por eso yo insisto que yo no siento que estoy hablando de cosas que sean verdaderamente tabú, porque generalmente cuando yo hablo de las cosas, eh, la mayoría de las reacciones que suele tener la gente es, ah, o sea, como que no. Claro. Oh, y cuando estoy hablando de cosas duras, yo sé que estoy hablando de cosas duras. Como que no, por lo menos, cuando doy clases de trauma y doy ejemplos específicos de trauma, yo sé que me estoy metiendo en unas cosas que son duras, pero cuando estoy hablando de que sí, ah, qué rico que te jalen por el pelo, eso es moralmente flexible, pero eso no está detonando a nadie ni está causando mayor tipo de problema, por lo menos en Latinoamérica. ¿Sabes? En otras partes del mundo puede ser, pero no pasa nada. Y hay algo que a mí me parecía muy interesante cuando hablaba en estos días contigo, que era que me hablabas de unos sistemas de defensa que tienen las personas frente al trauma. Frente a lo del trauma, no, a lo tabú, ¿no? Eh, Entonces, cuando hay estas historias que son como tan duras, tan contundentes, tan difíciles de digerir, ¿cuáles son como un poco esos mecanismos que solemos tener las personas psíquicos, mecanismos psíquicos como para realmente no sé si no adentrarnos o realmente son sistemas de defensa ante lo que no podemos digerir? ok, ok. Se puede dividir en dos niveles. Hay un primer nivel que tiene que ver con todas aquellas cosas que sí llegaron al lenguaje, que son moralmente incorrectas, que no estamos muy orgullosos de eso, que no son cosas de las que nos gusta hablar demasiado, o que son cosas que ya tenemos en nosotros de manera automática. Que eso es como el primer plano de estas defensas, que por lo menos, bueno, si tú, qué sé yo, le robaste una platica a tu amigo. Oye, tú no piensas mucho en eso. O sea, eso es moralmente correcto, está un poquito mal, tal. Me Oye, encanta, normal, casual, lo normal, lo de los martes, robarle la plática al amigo, total. Oh, y bueno, suena feo, pero es que si estaban Sí, sí. dividiéndose los justos para pagar una cuenta y de repente él pagó de más y él no te dijo nada, y tú esa semana estabas un poquito corto de plata y tú tampoco dijiste nada, y es como que, bueno, entonces eso uno lo automatiza, uno ya después le pagó más, esas cosas que llegan al lenguaje, que Ok. empiezan a estar en el límite cuando
ya empiezan a hacer cosas un poquito más moralmente incorrectas, por lo menos, fíjate, quizás la gente pondría eso en la infidelidad, y uno puede decir, no, es que en realidad no pasó esto, es que en realidad yo no estoy atendido, es que en realidad, y uno se está defendiendo del acto, inventando toda una serie de historias, pero todavía está como en ese primer nivel de lo consciente. Después pasa como a un segundo nivel, que tiene que ver más con cosas traumáticas, cosas que nos mueven profundamente o que nos lastiman profundamente, cosas que tienen que ver mucho con aspectos de nosotros que todavía no estamos listos para integrar. Y eso tiene toda una serie de etapas, es decir, hay gente que va hasta el punto de renegar, ¿no? Como que tú le dices, ay, pero tú eres como mentiroso. Ah, no, bueno, pues puede ser, sí, y no te dice nada. Hay gente que ya en ese plano, pero tú eres como mentiroso, ¿no? No, yo, mentiroso, yo Claro, no, no, no. Mi mamá sí era mentirosa, mi papá sí era mentiroso, pero yo no digo mentiras. Y, uno, y está la otro, batean. sí, pero fíjate que ya está en un plano en el que el bateado viene desde un lugar que es que esto ya no, donde esto no vamos a hablar, porque esto no existe. Cada vez que esto menciona, esto no existe. En mi realidad, esto no existe. Hasta el plano que va perdiendo calidad en la medida que uno se va para adentro, que es "Ah, no, ni idea. Cada vez que te agarro, tú me has agarrado a mí diciendo mentiras. Y uno lo ve en los ojos, que es que esta persona Literal, no, ni idea. ni idea. Y que cuando uno se los trae, un video, una cuestión, una cosa, eso nunca es un evento como, no, es un evento y que soy lo peor, soy yo, claro, porque es que estaba, no lo habías visto. Y ya lo último, hay un último sistema de defensa, que es el sistema de defensa que está dispuesto a matarte si es necesario para protegerte. Wow. Que ese es el sistema de defensa que, por ejemplo, activa el suicidio. El suicidio habla de tú estás sufriendo por tanto que te tengo que matar. Ese es el último sistema de defensa. O el último sistema de defensa es el que no deja que la gente sienta esperanza. Como que no, 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 la esperanza duele mucho. Yo te voy a dar tristeza, te voy a dar cinismo, te voy a dar aislamiento, cosas que son horribles, pero es que yo no quiero que tú sientas esperanza otra vez. Entonces, fíjate, todo eso va como yendo hacia lo más elemental, a lo más elemental, a lo más elemental. Y hay cosas que como que atraviesan a lo largo todo, ¿no? Como por lo menos para mí hablar de sadomasoquismo siempre atraviesa todo. La gente lo puede entender en el plano más de, ajá, sí, qué cómica, tal, puede ser. Sí, a veces me gusta, a veces no, hasta el punto de, no, eso lo hace la gente mala. Yo soy bueno, yo tengo relaciones sexuales buenas, no como relaciones sexuales como los enfermos. Los otros que en el sexo hacen unas locuras y dicen, ah, pero a ti te gusta la locura. No, yo no he hecho nunca, yo nunca te he dicho nada, yo nunca te he pedido nada de eso. Hasta otros niveles en donde empieza a activar otras cosas como sentir amor, sentir deseos, sentir... Mm. Me parece súper interesante porque al final todo gira dentro del mismo tema de la conversación y de cómo no hay espacios donde se pueda normalizar este tipo como de eh, emociones, pensamientos, situaciones, que al final es un poco como hay este gran tema como de lo que yo estudio de astrología que habla de que toda la energía femenina nunca va a ser comprensible, como que hay una parte de lo femenino que siempre será un misterio, ¿no? Como la gestación, ¿no? Como pues el bebé se hace, pero pues tú ve tú a saber cómo es que, sí, pues algo sabremos de ciencia, pero pues magia, pues de ahí para allá, magia. Y yo creo que ahí también cae también este lugar de la sexualidad, porque yo he batallado mucho con ese tema y es porque me gusta lo que me gusta y cómo pongo en ese, o sea, como vivir, ¿no? Cómo vivo siendo como la mujer feminista que cree en la sí, pero por allá de abajo como nada, a mí la dominación, no, nada, no, a mí me gusta es entregar completamente y cómo reconciliar esos dos lugares dentro de mi cabeza y claro, yo creo que igual estamos en una época en la que se están empezando a abrir estos temas de conversación, pero igual sigue siendo demasiado tabú y sigue siendo demasiado difícil de reconciliar de pronto con uno mismo, ¿no? O sea, es muy difícil verlo de frente por lo mismo que no hay como validación, ¿no? Como que no hay nadie ahí como que le diga a uno como, sí, tranquila, eso es normal, no estás loca. Entonces, pues la mente pues se va a maquinar hacia lo más oscuro, ¿no?
Sí, sobre todo porque tú no trabajas, tú no eres que si una maestra de un kinder y tampoco eres una de esas profesiones en las cuales asumir que esa persona tiene, vive y ni se le ocurra, disfruta una sexualidad. Yo no quiero esa persona cerca de mis niños, yo no quiero esa persona siendo una influencia para mi gente. Yo prefiero que los que están frustrados sexualmente sean los que estén cerca de mis... El tabú empieza a hacer cosas locas, pero esto que tú me dices, por lo menos a mí me suena mucho. Yo una vez conocí una bruja que ella decía, ella dijo algo así como, si a mí me viene alguien aquí con un poco de pensamientos oscuros y un poco de movidas oscuras y un tipo así súper oscuro, yo no le voy a prender una vela blanca, yo le prendo una vela negra. Y ahí veo cómo me entiendo, cómo lo guío, cómo lo... Entonces, yo creo que algo de entrarle un poco a los temas oscuros o a los temas tabú es un poco ir más allá del placer de lo conocido. Tipo, cuando yo empecé a estudiar la sexualidad, eh, uno de los primeros libros que yo revisé es un libro de William Master y Virginia Johnson que se llama Respuesta Sexual Humana. Él es un ginecólogo y ella es una psicóloga. Hay una serie de HBO que se llama Master of Sex, que es muy buena, es como de su vida. Y en ese libro, ellos fueron los primeros que como que escribieron y observaron conductual y científicamente la sexualidad. Si yo recuerdo agarrar ese libro en la biblioteca, ver el índice y ver orgasmo masculino. Yo, coño, paso así las páginas en el índice, el orgasmo masculino, era como párrafo y medio, que el párrafo y medio se resumía en algo así como pipí contrae más duro, pipí contrae un poquito más, pipí deja de contraer. Esa era toda la descripción La de... explicación. Entonces vuelvo hacia el índice, busco así orgasmo femenino, voy hacia la página y me encuentro con, ya no recuerdo, 3, 4 páginas y media, 5 páginas y media. Leer cosas como sensación de suspensión, levitación, toda una serie de elementos que, oye, iban mucho más allá y trascendían el pipí contrae dos y deja de contraer. Que Sí. yo creo que ahí, ¿sabes? Así uno quiera meterse en el lugar un poco de, creo yo, no, para entender la sexualidad verdaderamente, o por lo menos algo que me ha pasado siendo hombre, es que si hay cierto grado al cual uno le puede entrar, pero hay otro grado de la sexualidad que de verdad uno solo puede tener pequeños atisbos. Y a partir de esos pequeños atisbos, empezar a construir em, posibilidades dentro de la sexualidad. Y estoy hablando de cosas hasta de conocer a mujeres multiorgásticas que están sentadas en un autobús, el autobús vibró un poquito y como eso produce unos orgasmos y produce una manera de vivir la vida, pero los hombres que en público tienen eventos eyaculadores, espontáneos y cortos, eso sí, ahí no hay historias para contar, ahí no hay lugar para hablar, hasta la calidad del orgasmo, coño, si lo ves en los papeles, oye, tú sacrificaste todo eso por pipí contrae unos segundos. Sí, Oye, muy triste, total. un orgasmo femenino ahí de 28 minutos y medio, reportado, observado. Y que, bueno, hay algo aquí que no, que uno no sabe, ¿no? Que uno no tiene ni idea. Y yo me siento muy cómodo en esas oscuridades. Como con esto que te hablaba por lo menos de la vela negra, es como ya mi cabeza funciona así y el tipo de películas que yo veo van de esto, el tipo de libros que yo veo van de esto. O sea, yo cuando voy al teatro, yo no quiero ir al teatro a reírme. A mí el teatro no es un lugar para reírse. Yo quiero ir al teatro a sufrir, a descubrir, a ponerme incómodo. Ponme en un teatro. ¿Sabes qué me encanta a mí? Tener una opinión así de algo y llegar a un sitio y que me dejen así humillado. Uy, y que yo tengo que repararme internamente. Y que, ay, yo Cada pensaba quien que estaba en lo con sus correcto. fetiches. Sí, total. Eso es un gusto sadomasoquista. Sí, sí, Total. sí, 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 sí. Que por cierto, hablando del sadomasoquismo, algo que a mí me ha sorprendido mucho como en mi exploración respecto a todo esto, es que realmente, o sea, uno tiene siempre como esta imagen de que todo tiene que llegar a algo sexual y algo, una cosa así como súper penetrativa, morbosa, más allá de lo moralmente aceptado y realmente ha sido muy impresionante que, bueno, también viendo el curso de psicología profunda del sadomasoquismo que diste hace poco,
era un poco entender qué realmente son estos espacios o encuentros o dinámicas donde uno busca como cierto nivel de intensidad, sensaciones intensas, y que realmente no todo se reduce a lo sexual, que también como que este tipo de prácticas funciona como un espacio de descarga, también emocional, y es como realmente el habitar esa intensidad y ver qué te pasa en todo esto, ¿no? Y es algo que me sorprendió muchísimo y que, o sea, últimamente también como toda mi percepción al respecto es como si fuera uno a una clase de yoga o a otra práctica física, eh, que puede tener también tus riesgos de lesiones y de seguridad y todo esto, pero buscando precisamente como esa sensación intensa. Entonces, no sé si podemos ampliar un poquito esto también. Yo eso también lo veo en las drogas, como que el hecho de que las drogas sean vistas como tabú o de que uno no se puede hablar de eso, o que hacer chistes de eso es como, por lo menos en el caso de Colombia, ¿no? Uno puede ver un mundial, un partido de fútbol, hay un chiste de perico y es un horror, uno no puede hablar de eso, tenemos que reconocernos más allá de estas historias. Y algo que tienen las drogas es que todas tienen un sentido muy grande de comunidad. La gente se une por las drogas, la gente se introduce a las drogas no por una búsqueda hacia, sino porque alguien te introdujo y eso forjó una relación entre esas dos personas. Es algo que se da alrededor del café, alrededor del cigarro, alrededor del alcohol, alrededor de absolutamente todas las drogas. Pero el mantener ciertas drogas en el tabú, en lo prohibido, en que estas son las ilegales, evita que las personas que se muevan en esos terrenos puedan tener vidas como la gente que toma café. Sí, el cine estuviera lleno de películas de, no, 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 agarramos un café que no sabíamos de quién era y nos los tomamos, y esta amiga perdió la cabeza por el café, y hay una película toda rara, entonces toma café y hay una toma así, ¡pum! Entonces si yo veo eso de que tengo 8 7 años y de repente tengo 12 y pruebo mi primer café y soy así todo ansioso y no sé quién me lo doy yo y no me siento seguro y que no, el café es malo, hay que prohibirlo, y eso no deja como que se construya como un sentido de comunidad alrededor de. O hasta, por ejemplo, los japoneses son bien viciosos con todo el tema del pescado. Y pues yo que en una época me obsesioné mucho con como el arquetipo del chef japonés, ¿no? El que se enorgullece de haber pasado 8 años que si lavando un arroz, después 8 años más que si quitándole las escamas al pescado. Y ¿sabes? Hay gente que se aproxima a los pescados como si fueran religión. Es como eso también es un terreno de la vida en donde, gracias a Dios, ellos tienen historias familiares que se pueden contar de cómo cuando él va y le cuenta a sus amigos, coño, he pasado los últimos 8 años de mi vida quitando las camas a un pescado, los amigos dicen que su goy, ¿sabes? Qué increíble. O hasta si los amigos lo rechazan, él tiene una historia familiar arraigada y unos valores tradicionales en los cuales se puede anclar y puede decir lo que yo estoy haciendo es importante para la vida. Pero hay cierto tipo de historia en ciertos otros países, en Latinoamérica, que ya cuando uno empieza a hacer cierto tipo de cosas, uno solo puede pensarse a sí mismo historias de vida que son catastróficas, o que son malas, o que solo traen malos resultados, pero porque, bueno, hay una intención de. A ver, tampoco quiero aquí aligerar el sentido de que la moralidad está ahí por algo, y generalmente la moralidad como que va regulando, ¿no? Como que las vergüenzas sociales es bueno que existan. O sea, yo que soy motorizado, la vergüenza social tiene que existir para que yo me porte bien en la calle. Porque si no, bueno, yo estoy anónimo ahí con mi casco, me como la luz, me monto en la acera. Pero el yo tener un sentido de vergüenza social, de lo moral, eso es importante tenerlo, a cierto sentido, pero tampoco hay que tener algo que sea demasiado. Sí, porque finalmente todas las estructuras están llamadas a caerse. Eso es realmente también lo que está pasando ahorita en el mundo. O sea, como también las estructuras, digamos, políticas se están cayendo y está bien que se caigan. Lo que pasa es que es muy incómodo porque como no confiamos en la vida, entonces solo confiamos en el sistema. Pero yo creo que es, o sea, el compás moral
Y claro, o sea, la moralidad o como el sentido de sociedad es lo que nos tiene aquí vivos como especie y con lo que nos ha tenido sí, evolutivamente. O sea, si nos movemos en el eje de Libra, es que estamos acá. Si nos moviéramos el opuesto de Libra, que es Aries, que es como el individual, que es también el instinto de supervivencia, pues, pucha, no estaríamos todos todavía peleándonos por la comida. Entonces, pues claro que sí hay un sentido Sí, como de moralidad que entiendo, pero tiene que cambiar. Es como el gran principio astrológico, ¿no? Como todo cicla. Entonces, pues, tiene, y por eso es que, pues que a mí la ultraderecha como que me da tanto, me asusta tanto, porque es que es como, no te puedes quedar en lo mismo, porque cada generación es mucho más compleja que la anterior, entonces como que no la puedes seguir oye, sosteniendo en vainas que ya no déjame funcionan. meterme ahí, Dale, déjame dale. meterme ahí. Porque mira lo que me pasó con eso. Yo cuando entro a Derecho, yo empecé estudiando Derecho, entonces así que ya tenía 17 años, Ah, y yo en 17 años, obviamente, un joven que cree en la democracia. O sea, yo 17 años, Derecho, yo era un demócrata de corazón, el demócrata va en el alma. Ya en ese momento, había gente que sabía full de política, que te lanzaba papi, la democracia no sirve para nada. La democracia le quedan pocos años, y uno era como, "Mira, esta gente, ¿qué le pasa?". Entonces, recuerdo que si leer algunas cartas de toda esta historia de Bolívar y los libertadores, Bolívar no creía en la democracia, él decía solo la gente él creía que solo sus amigos y la gente que estudiara en los sitios en los que él considerara pudiera votar. Esa era la creencia de Bolívar. Y más allá de coquetear con eso, como que yo no me metía en eso porque para mí era como que, ¿sabes? Ser demócrata es lo moralmente correcto. Pasan menos de 10 años o un poco más de 10 años y ahora que mira, es verdad, realmente la democracia ya no existe en ningún lado, como que ya esto no, claro, sí, sí te entiendo que hay una cosa muy extraña de cómo me sigo posicionando yo mismo dentro de lo que yo considero moralmente correcto, a pesar de que en este momento, como que bueno, hay que trascender la democracia, ¿no? Porque como que, sí, muy ya no bonito, es. pero no, hay que derrumbarlo y ver qué es la otra. ¿Sabes? Pero cómo mantengo lo que considero que es correcto. Y hasta, a pesar de que ya murió, y en ningún sitio, yo no creo que en ningún sitio haya democracia desde hace como 5 años. Y hasta por un tema de la cantidad de plata y del lobby que tú tienes que tener para ser candidato en cualquier sitio. Es que, claro, ningún proceso en realidad originalmente fue democrático. Simplemente fueron democratizándose, ¿sabes? Como que pretendiendo que cada vez más era más. Entonces, sí, como que te sigo en esto de destruir y caer, pero coño, a veces es complejo saber qué es lo etéreo, ¿no? ¿Cuál es la posición etérea y que no es simplemente la moralidad de la época? Creo que es Igual es complejo. que yo creo que el tema es el saber estar incómodos en la incertidumbre. Es lo que más nos cuesta a todos como humanos, que creo que vuelve y cae también en este tema del osado, del oscuro, ¿sí? Porque parte, por ejemplo, pues por ejemplo, mi proceso terapéutico también ha sido, y lo he visto mucho en amigas, ¿no? Es como, bueno, yo ya entendí mi trauma, ¿no? Ya entendí este trauma, pero porque vuelvo y caigo, y vuelvo y caigo, porque parte de ese proceso es como, bueno, ya viste eso oscuro, pero ahora te tienes que sostener ahí, ¿no? No es como lo vi y lo quito. Ya vi que me gusta esto, pues me lo sano, ¿no? Me lo quito, me lo elimino y vuelvo a la luz, sino como sostente, pues ya aprendiste que te gusta eso y no lo comprendes, pues sostente ahí, míralo más de frente. Y eso es un proceso que yo creo que es muy incómodo, ¿no? Como que humanamente, yo no sé si eso ha sido la norma humana, pero yo creo que en el mundo en el que vivimos tan desconectados como pues como de la vida, se nos olvida como confiar en esos procesos oscuros y en esos estados. Por ejemplo, pues Venezuela, ¿no? Que lleva como en ese limbo político ya cuánto tiempo en el que nadie sabe literal, pero ahí están, pues ahí van, no es como se está reformando, además yo creo que ustedes están reformando una estructura loquísima de la que pues ahí la gente no se está dejando morir y se armó su propia economía y todo, pero no se sabe nada, ¿no? No se sabe para dónde va, ni qué es, ni qué no es, pero nos sostenemos en lo incómodo, ¿no? Ojo, y para mí esto yo lo veo, o sea, me parece que Venezuela es el lugar menos incómodo porque es el más obvio, pero me parece que al mismo tiempo que en Venezuela estaban pasando cosas, en otras partes del mundo estaban pasando exactamente las mismas cosas,
pero un poco más sutil, un poco más calmado, y que otras partes del mundo están empezando a adoptar los modelos extremos que pueden ser Venezuela, China, Estados Unidos. O sea, simplemente se están como copiando un poco en ese terreno. Por eso, sí, como que lo incómodo, fíjate que cuando hablaba de esto del sistema de defensas, cualquier cosa que uno ponga para calmar la incertidumbre es un sistema de defensa. Es decir, si yo soy religioso, cualquier incertidumbre es Dios. Sí, Cualquier, Dios me castiga, total. la vida se va a la mierda, es Dios me está castigando. La vida está bien, Dios me está recompensando. En lo astrológico igual, en lo psicológico igual. Al final del día, cada vez que uno quiere sustituir la incertidumbre por cualquier otra sensación de que uno tiene idea de lo que está pasando, ya eso es un sistema de defensa inicial, como que es más original, más que va como hasta lo más. Yo aquí recogiendo un poco de lo que están hablando, sobre todo me vienen como estas imágenes de derrumbe, transformación, muerte, Esto es sistemas como Falcon, caen. ¿no? Después de aquí tenemos que tumbar una corporación, o sea, algo. Yo estoy listo. Sí, yo ¿Qué estoy me esperando dice? eso, o sea, yo estoy esperando que colapse la política, la más feliz, o sea, qué Sí, artera, o recogiendo sea, Trump, todas estas imágenes, es como lo que me viene mucho es la palabra desperdicio y es algo que en lo que he estado pensando muchísimo estas semanas, porque bueno, creo que también han habido unos tránsitos astrológicos que han movido muchísima oscuridad colectiva, pues también lo vemos reflejado en los procesos mundanos sociales, todo lo que está ocurriendo con la guerra y todo esto, y tanto personalmente como personas allegadas, consultantes, como que también me han venido con esta sensación de, bueno, ¿qué hago con toda esta oscuridad? ¿Qué hago con todo esto que se siente denso, grasoso, como difícil de sacarme de los dedos, del corazón, del cuerpo? Y he estado reflexionando mucho del tema del desperdicio, del agua podrida, de todas esas emociones difíciles, y me pregunto también psíquicamente, o sea, desde tu visión, ¿cuál también, qué se puede rescatar de eso? O sea, más allá de, bueno, sostengo lo incómodo y estoy ahí y veo que tiene para decirme y, y todas esas imágenes que, bueno, están bien como una manera de calmarnos a nosotros mismos, pero realmente cuál es la función y que realmente, o sea, puede salir de allí, ¿no? Como, Es que no sé si el tema es que uno puede salir de ahí, sino eh, todo nace de ahí. Porque la otra opción, que es vivir la vida desde la alegría, desde el bienestar, desde la felicidad, generalmente cuando uno toma decisiones desde esos lugares, son decisiones que son más propensas a la catástrofe. Porque cuando uno está feliz, cuando uno está satisfecho, uno tiende a subestimar la vida, uno tiende a pensar de que en realidad las cosas graves no van a pasar, uno tiende a no ser precavido. Es decir, si ustedes se ponen a ver el tipo de decisiones de vida, o hasta de micro o macro, cualquier tipo de decisión que ustedes toman desde el bienestar y desde la felicidad, esas son decisiones cuestionables. Esas son decisiones que siempre hay que agarrar, moldear para que no llegue a una destrucción fácil. En cambio, el tipo de decisiones que uno suele tomar desde la oscuridad, desde el desperdicio, desde lo enfermo, suelen ser decisiones más duraderas a lo largo del tiempo, que duran más, que llevan más. Entonces, yo siempre he pensado que si una persona está llena de oscuridades difusas a lo largo de su vida, es por un tema de que no ha tomado, o sea, como que es como si no durmiera, ¿no? Es decir, hay un día, hay una noche. Entonces, si alguien está totalmente en una cosa muy difusa de oscuridad, es como que, bueno, que quizás llega el momento de tomar ciertas decisiones valiosas, ¿no? De tomar ciertas decisiones a largo plazo, de tomar ciertas decisiones más arraigadas a lo que es uno, y no decisiones que vengan desde el placer y el bienestar, porque esos son muy cortas. Hasta uno lo ve en las Olimpiadas. La gente que gana es la gente que está más triste. Tipo, en el podio, los que sí, ganaron siempre tienen unos bajones y eso no está mal, sino que, bueno, cuando uno llega a los momentos más altos, es que uno baja y baja para no matarse. O sea, porque si. Y hasta, si uno vamos a ponerlo en el tema más cotidiano, ¿no? Quizá Usain Bolt, que es un tipo así súper echón,
que ganó un poco de medallas, o Michael Phelps, ganó un poco de medallas. ¿Qué pasa si él sigue pensando que es increíble? Y bueno, cualquier mujer que se le atraviese, ¡buah! Y el papá le dice, hey, no me gustó lo que me dijiste, yo soy Michael Phelps, yo no puedo estar triste, porque yo gané y tengo que estar siempre. Y él, si él mantiene eso, no hay manera de que a Michael Phelps no lo apuñalen en algún sitio, no se meta en un problema legal. ¿No? Es decir, como Michael Phelps, después que hace eso, tiene que pasar por unos días y que, ver, yo creo que yo no sirvo para nada. Y dije que, Michael, pero acabas de ganar 8 medallas olímpicas en oro. Sí, pero además de eso, ¿qué he logrado? ¿Sabes? Y es como que, bueno, sí, como que tal vez si Michael se queda en eso y no sale de su casa más nunca es un problema. Pero si el bicho pasó 3 días en ese plan, es como que, bueno, sí, Michael, esto es importante. Como que, bueno, sí, al mismo tiempo que estás disfrutando tus 9 medallas olímpicas de oro, ¿verdad? ¿Tú, qué más quieres hacer tú, no? O sea, y esa decisión de dónde va a venir, ¿no? Va a venir de un lugar de, vamos a seguir manteniendo la alegría porque soy Michael Phelps, o, pero ¿qué soy ahora? Y yo así comiendo con una lipa, oh, yo sigo siendo Michael Phelps, a pesar de que tengo esta lipa. Es como, Sí, sí te entiendo. Y hay algo también que rescato también de lo que estás diciendo, que es que el arquetipo escorpiano también es un lugar de poder y muchas veces se nos olvida, ¿no? Todo esto que sí, estamos hablando bueno, de esto sombra, tabú, todo lo relacionado también como a la sexualidad, estas emociones que son incómodas, que son difíciles, también nos llevan como a un lugar de poder personal que es bueno, inmenso. pues fíjate, esto del poder, quienes siempre estuvieron en el lugar más alto, tomando las decisiones del lugar más alto y siempre estando arriba. Hitler, Churchill, es decir, Churchill siempre estaba borracho, Hitler siempre estaba lleno de anfetamina. Es decir, si tú estás en una posición política muy importante, muy poderosa, ahí sí no hay lugar para estar triste, para ponerse reflexivo. Te llevan por encima, te degollan. Entonces, bueno, la gente que está en posiciones de poder, empresarios tal, siempre recurre de drogas y de engrapar sensaciones. Están arriba, en para mantenerse mujeres, arriba. Sí, claro, claro. para decisiones arriba. Y siempre, que, siempre. que finalmente perpetúa ese gran mito de la gente que está bien es porque siempre está en la luz, ¿no? Como yo le decía a alguien que diga, como Trump, que tiene como 80 años, ese man va como a 50 rallies, viaja en avión, da yo no sé qué, drogas. ¿Cómo más puede hacer un tipo de 80 años con drogas? No me vengan con otros cuentos, no, no es como el man solo come McDonald's y Doritos. Drogas. ¿Cómo puedes tener la energía para sostener a los 80 de hacer todo eso? Y antes, o sea, antes está, o sea, sí, y yo creo que eso sigue perpetuando también como esa idea que tenemos en la cabeza de que no podemos habitar lo oscuro y que también se vio como en generaciones de arriba, las generaciones también afectadas por la violencia, de todo que fue como, fue pucha, no hay tiempo para sentir lo oscuro porque tenemos que salir adelante y tenemos que hacer, sí, hacer dinero y sacar adelante a las familias y como se empezaron a tragar eso oscuro. Yo creo que por eso nuestras generaciones, aquí esto ya es mi teoría, no soy la psicóloga yo, pues yo creo que por eso las generaciones, como nuestras generaciones vinieron a sentirlo todo, ¿no? Porque es que venimos de un montón de generaciones que como que se creyeron esa historia del bien y el mal también, ¿no? Como a la gente que es buena le va bien y a la gente que es mala le va mal, entonces como que se quedaron en esa narrativa de si yo hago todo bueno y ignoro lo malo, me quedo aquí y voy bien y sigo bien y luego, pues claro, toda la cantidad de cosas que nunca nadie vio ni procesó empiezan a salir en los niños que siguen en las generaciones que ahora sí están permitiéndose sentir y hacer. Yo no creo que haya habido un cambio, creo que se está transformando. Es decir, tal vez ahorita ya no somos una generación de luz, pero sí somos una generación muy de productividad. Todavía. En ese sentido, fíjate que todavía las facultades de medicina tienen básicamente formaciones Militares. abusivas de Uf, luz. Formaciones sí. abusivas de luz. O sea, ellos tienen formaciones que la única manera de llevarlas, o sea, los médicos no hacen esto, pero esa formación está hecha para consumir drogas. Así sea café, así sea cosas, ¿sabes? Porque es como que tú tienes tú sabes lo que le empieza a pasar al cerebro cuando tienes 8 horas sin dormir, cuando tienes 2 días sin dormir, tú estás atendiendo gente así, ¿qué estás haciendo para mantenerte despierto? ¿Qué estás tomando? ¿Qué te estás poniendo encima para justificar las cosas que estás haciendo? Igual ahorita con el tema del ser productivo, como que yo no creo que necesariamente
haya venido el cambio, por lo menos hasta tal el tema de, bueno, ya la gente no está tomando alcohol, solo está tomando café. Entonces, bueno, muy fino, pero el alcohol era como una especie de catarsis social para que la gente expresara sus emociones. ¿Dónde ahorita se van a expresar esas emociones? ¿Cuál va a ser el sustituto? Sí, Eh, claro, finalmente la droga es solamente, o sea, no ataca el problema, es como un síntoma, es como, estás evadiendo algo a partir del uso de esto, pero no lo estás viendo de frente. evadiendo y al mismo tiempo sintiendo algo más. Tipo, También, o sí. sea, siempre son estados un poco alterados de la realidad y por eso cuando hablo hasta de este tema de las luces, fíjate que por lo menos nosotros estamos muy interesados en mantener una dieta balanceada. Bueno, la fibra en cualquier momento va a ser una adicción así de gente que es adicta a la fibra, a ir para el baño, ¿no? Algo que sale y te Sí, tomas un juguito verde. Hay gente que dice, total. no, si yo no me tomo mi jugo verde 6 veces al día y no voy al baño, es que, pero papi, eso es pura diarrea. ¿Tú quieres tener diarrea? No, Sí, no, es no. verdad. Es que necesito tener diarrea, si no, no empieza mi día. Es que, Sí, no, me siento, sí, sí, ¿qué dirán de nuestros acuerdo. hijos? Y que mamá, yo no quiero ir al baño todos los días, yo quiero ir al baño cada 3 días. Claro que sí, tienes que ir flojito todos los días. Claro, qué locura. Bueno, amigos, ¿cómo estamos? Meli, ¿tienes algo ahí más ahí que Sí, yo, preguntarnos? yo, yo tengo una pregunta para José. Ajá. Em, ¿Qué hace la gente que es muy oscura? O sea, ¿qué le dice uno a la gente que es muy oscura y que pues está sola en esa oscuridad, ¿no? Porque no es como que sea muy fácil, ¿no? Como uno llegar ahí como, mamá, descubrí que se me para cuando veo un niño de 4 años, como, uff, denso, ¿no? Como, sí, o sea, ¿cómo le podemos dar herramientas a las personas oscuras o como para que empiecen a habitarla, a reconocerla, como, o a amistarse un poco como con ese lugar en vez de seguirlo como rechazando? Mira, de donde te voy a contestar esto. Yo tengo un amigo muy querido que él tiene un superpoder a que la gente le cuente las peores cosas. Como que tú lo dejas a él solo y a él la gente le confiesa unas cosas que yo siempre digo, ¿cómo haces? O sea, y era algo que a mí me daba como hasta envidia, y dice, ¿cómo lo haces? Y yo empecé a observarlo, ¿no? Y me di cuenta que él no importa lo que tú le cuentes, su reacción es siempre la misma. "Mm". Entonces, si tú haces ese suficientes veces, o si simplemente no tienes ningún tipo de reacción, o hasta comes algo, mientras la gente te cuenta, cualquier cosa que pase por su boca, la gente te empieza a contar cosas horribles y cosas que son prohibidas. Lo Y, confirmo. y, y yo empecé como a experimentar eso, a veces sin querer. Una vez me pasó con un suegro, imagínate tú. Él me empezó a contar algo y generalmente a los suegros si uno les reacciona paran de hablar, pero si no le está diciendo nada, este suegro que solo me hablaba a mí de ciertas cosas, terminó contándome de infidelidades, de prostituciones, de todas las vainas súper moralmente incorrectas para un padre de familia, pero que por solo ser mm, deja de estar. Y algo que descubrí es que hay un tema como de shock que la gente siempre quiere presentar con su historia. La gente quiere choquear y eso puede ser muy placentero, especialmente si uno es una persona desagradable. Tipo, yo decirle a alguien una vaina y que el otro se perturbe. Entonces, yo creo que a veces estos comentarios de gente en la calle de, "No, a mí me encanta ver videos de ISIS, de gente degollando gente. A veces creo que es una cosa más del shock, más de desagradable, más de otro, porque la gran mayoría de las veces, cuando uno hace "Ah", esa historia o no llega a más nada o llega a lugares de angustia. Tipo de, bueno, sí, lo que pasa es que cuando estoy triste, voy y me meto en esos videos y me siento mejor. Entonces eso hace que uno pueda conectar un poco con la experiencia humana de, a ver, esto va a sonar horrible, ¿eh? Pero no es que la mayoría de las cosas que son moralmente incorrectas, no es que uno diga, ¿cómo van a pensar en eso? Sino uno lo que dice es, coño, qué bolas que ¿Qué tal eso, tiene ¿no? para contar eso? De Pero acuerdo. de que uno sepa, de que, coño, claro que debe ser, claro,
Fíjate, tiene que ser un proceso de objetivizar al otro, convertirlo en una... Es decir, y uno lo convierte en un monstruo para poder procesarlo. Pero así como uno tiene que seguir relaciones sexuales con alguien, y eso que te queda en tu cabeza, tal, a menos que el otro lo convertiste en un objeto y lo tienes separado. Dice, coño, que tú tienes una capacidad para separar a la gente en bueno y malo. Oye, ¿cómo te trataron a ti, chiquito, que tú puedes hacer eso con la gente? ¿No? Entonces, bueno, la gente no te va a decir inicialmente, no, horrible, porque uno no procesa eso, pero sí, yo creo que hay una parte importante de la población que cuenta un poco desde el shock, desde el impresionar, un poco para defenderse y que si hay algo que tenemos que estar seguros es que hay todo un porcentaje de la población que existe desde la historia de la humanidad, que en algún momento eran piratas, que en algún momento eran guerreros, que en algún momento eran asesinos, que en algún momento ocupaban un lugar en la sociedad, que de repente esa gente seguramente sigue ahí y cada vez hay menos roles para esa gente. Cada vez hay menos trabajos para, a menos que tú te encargues de ser un gerente de recursos humanos que despida gente, o un profesor de una materia muy difícil, o algo por el estilo. Hay pocas profesiones para los seres humanos desagradables que queremos y necesitamos cuando estamos en guerra. O sea, si ustedes alguna vez han estado en algún movimiento político, y digo político de algún movimiento en el que ustedes han querido poder, tener al amigo desagradable al lado suyo es lo mejor que uno necesita. Y uno los Mm. mantiene, y uno los cuida, y tus cosas desagradables, y después, no, que se ponga a vender pollo. Y dije que, ay, ¿qué vamos a hacer con...? Si hay una parte de la población, creo yo, que no sabemos qué hacer, que sí es naturalmente perversa, pero de raíz, pues, como... Sí, un psicópata o realmente alguien que, Más allá de los psicópatas, es como gente que de verdad está muy educada, puede estar muy bien criada, puede crecer en familias en donde le den una buena educación y se sepa dirigir, pero que si tú te vas a sus pensamientos más profundos, Mm. es que bueno, es gente Oscuro. que tendrá sus espacios para ordenarlos, pero que no, es decir, no significa que no estén ahí. Y nuevamente, aquellos que no han logrado encontrar un lugar en su vida donde hacer eso, por lo menos yo tenía una profesora en la universidad que una vez he hecho un cuento de, él tenía un paciente que dice, ella era así como toda conservadora, ¿no? Entonces era este hombre que se excitaba ahorcando mujeres. Entonces, todo el salón y que, ¡oh! Entonces un día la mujer entró al estudio de él, que era secreto, y encontró unos videos donde él le pagaba a prostitutas por ahorcarlas y que ellas se desmayaran y él se masturbaba. Y él le pagaba a mujeres y tenía videos de eso. Y ella empezó a dar la clase para ver el tema del fetiche. Y yo me quedé curioso, fue, ajá, pero ya va, él se casó con esta mujer, ¿qué pasa si a esta mujer también le gustaba que lo ahorcaba? Y de repente este tipo, esta mujer descubre eso y es que, marico, por fin, ahorca. Y es que, eso es una historia feliz. O sea, imagínate el hombre claro, que tiene ese deseo, que nunca logró conectar, que nunca logró ser Mm. vulnerable, que nunca logró hablar con el otro, que cuando lo vieron le dijeron, asco, es que tú eres un asesino. Entonces, bueno, cuando se lo cuenta a otro que está buscando un poco ese sitio que controla, que es la humillación, el y ahora cállate para ver qué vas a hacer, ¿no? El tipo se asusta y dije que, mira, volvió a pasar otra vez, volvió a pasar otra vez, claro. volvió a pasar otra vez. Y dije que, ay, si te permites algo en lo cual, ¿sabes? La asfixia erótica es algo, una pareja, quizás no lo metas de primerito en tu pareja, poco a poco, la almohada, a ver. Entonces, generalmente sí lo pienso yo, o por lo menos lo pienso yo en un espacio terapéutico. ¿Ok? En mi día a No, de día, yo sí acuerdo. es como que este es un maldito, esta no, en mi día a día. Pero en el espacio terapéutico, generalmente sí es como un lugar desde, wow, ¿qué ha pasado que esta persona no puede ser un humano? Un poco. Es que yo creo que finalmente sí se trata de reunificarnos como en la oscuridad también, ¿no? Como sostenernos ahí también, como mira, no eres la, finalmente los humanos necesitamos validación. Yo creo que eso es como lo que nos vuelve a reencontrar como ese sentido de unidad, como, ay, vea, no estoy tan mal porque hay alguien que sí me entiende, hay alguien que sí comprende este mismo lugar en el que yo habito, como que comparte esta misma cosa conmigo, entonces pues mal que bien no soy la única, mal que bien puede pasar. Y yo creo que
pues la astrología también siempre nos ha dicho como que somos luz y sombra, o sea, todo el mundo tiene su lado turbio, por decirlo así. Entonces todo el mundo habita su lado turbio de alguna u otra forma Pero y debe a ti no te, habitar. pero a ti no te parece que, por lo menos, ni la psicología, para mí, ni la psicología, ni la astrología, ni la medicina, ni la religión, porque el concepto de Dios es muy infantil, tiene eh, ideales oscuros con el cual identificarnos? Porque, por ejemplo, De para mí, o acuerdo. sea, si yo entiendo al Dios cristiano, es un Dios que te tortura, te castiga, te maltrata, pero porque quiere que estés vivo. Es como Sí, que si no, ese man sí que es oscuro, de acuerdo. Como te odio tanto y quiero que encajes en el sistema capitalista. Además, es un Dios ahí como todo acomodado, ¿no? Como trabaja muy sí, duro. sí, sí. Bien, ese man que sí. Yo estoy de acuerdo contigo y a mí eso me parece muy interesante. Yo creo que ese arquetipo del oscuro se rescata un poco en la bruja, porque yo sí he visto muchas mujeres, por ejemplo, que a través de la brujería y a través de conectar con eso, como que sí logran sacar ese lado oscuro, mujeres que son vengativas, rencorosas, pero es porque son muy sensibles y porque mal que bien ahorita que hablabas del alcohol, yo pensaba, claro, como esa época adolescente en que uno se quiere como destruir, ¿no? Que es como, yo siempre me había preguntado, como que extraño ese lugar, ¿no? Como voy a tomar hasta que no recuerdo, o sea, uno porque en su sana lógica querría destruirse a ese nivel, pero es genuino, ¿no? Y pues como el alcohol está un poco más aceptado que las otras drogas, digamos que es como pasable, ¿no? Como, y pasa mucho, por ejemplo, en Colombia pasa, yo tengo amigos que estudian, que trabajan como economistas y esa gente va a un boleo así de trabajo, 16 horas ahí y luego salen a destruirse, ¿no? Como, y se toman y viven como en ese pico como de descarga, o sea, mal que bien, ese lugar oscuro tiene que salir, ¿no? Como que tiene que salir intensamente de alguna u otra forma porque pues, es demasiado fuerte. Marte, gran dios de la guerra, de la acción y todo, pues es el gran regente escorpiano, entonces no se puede, esas emociones finalmente son las que no se pueden tragar de a mucho, ¿no? Sí, y yo creo que hay una necesidad interna siempre de volver al oscuro, como que cuando uno anda muy en el aire, se empieza a crear una necesidad inconsciente de tirar para abajo y mientras más loco te hagas de esas sensaciones, mientras más loco te hagas de esas partes de tu vida que normalmente son las partes de tu vida que te mantienen vivo, es decir, lo que a uno lo mantiene vivo es lo que a uno lo mata, es decir, lo que a uno lo mantiene, ¿qué es lo que a uno lo mantiene más vivo? Dormir. ¿Y qué es dormir? Desperdiciar horas en el día sin hacer Sí, nada. Sí, y eso es lo que más te mantiene vivo. Entonces, como que si uno deja ir un poco esas cosas, eso te jala así y te da un golpe así contra la... Y es inevitable, como que siempre hay cosas que uno no está viendo. Es como... además, además, yo creo que la vida, a mí siempre me ha parecido esto una gran ironía, ¿sabes? Como el tema del sexo en la astrología es Tauro-Escorpio, donde en Tauro es todo como lo sensorial y lo sensual y esto, y en Escorpio sí está la verdadera intimidad, ¿no? Y es como, a mí me parece tan irónico que la forma en que nos aseguramos la reproducción es obligándonos a ser íntimos, ¿no? O sea, no hay como más, o sea, pues de pronto sí podríamos hacer bebés in vitro o algo así eventualmente, pero la forma en que evolucionamos fue como o ustedes son íntimos, intiman y conectan al oscuro, o no hay más, o no hay más población, ¿no? Entonces como, la vida misma nos obliga a ir hacia el oscuro y a navegar al oscuro como para asegurarnos la supervivencia, un poco que tú dices, entonces sí es como o sea, se toca, o sea, mejor dicho, lo oscuro toca verlo de frente y evitarlo. Y no sabemos si lo in vitro va a ser tabú Ah, bueno, sí. en algún momento. ¿Sabes? Que si no, él cómo nació, no, él fue in vitro. ¡Ah! No, es que los in vitro son. ¿Cómo empieza con la gente del incesto? O No, es de que la pronto gente van a ser una gente superior, porque no fueron hechos como desde ese lugar claro, oscuro, claro, ¿no? empieza la, Como empieza la los discriminación. tabúes, los niños hechos por lo normal, como, uy, aquí ¡Oh! te hicieron íntimamente, Intimaron intimaron tus papás, vaya, como también puede ser otra. animales. Y Esa tu puede papá se ser quedó también otra pegado de línea tu de tiempo. mamá. Y que tu papá se quedó Sí. pegado de tu mamá como los perros. O sea, la gente ya no sabe, ya no tiene ni idea De pronto hacia allá vamos. No, no, mentiras, no. Yo quiero creer que no, que estamos en crisis, pero para reestructurarnos hacia un lugar mejor.
Ojalá. Esperemos que sea así. Sí. Bueno, José, estamos muy agradecidos que hayas venido hoy al Ay, episodio. no, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos muy honradas porque además seguimos muy de cerca tu Total. trabajo. Nos encanta lo que haces. Esta conversación espero que también abra muchas perspectivas y maneras nuevas de ver no solo lo tabú, la oscuridad, bueno, toda esta sarta de cosas que hablamos acá y que bueno, creo que viene bien esa nueva mirada y incluir, integrarnos un poquito más, traernos un poquito más la oscuridad, no sé, acariciarla más, Habitarla, quererla más, habitarla, sí. No, inspirarnos más en ella. me encantó saltar ligeramente entre temas oscuros. No, la pedofilia, no, el canibalismo, no, las drogas. O sea, Canibalismo. X. Hablemos de un tema ligero, Y canibalismo que y no, pedofilia. yo no hablo de lo tabú, yo no hablo de esas cosas oscuras, yo solo vamos a hablar de las empanaditas que hizo Dorian el come gente. Normal. No, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, sí, por acompañarnos. Por fin volvimos con toda, amigos. Sí, y bueno, quiero agradecer también a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Gracias por acompañarnos hasta aquí y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias. Chao, amigos. Chao. Ay, no sé cómo pararlo. Esperen.